Bueno, se los anunciábamos, vamos a seguir conversando sobre el debate que se ha reabierto a propósito de la petición del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, de llevar militares a su comuna a los puntos más críticos. Una petición que hoy día el presidente tal vez se le escuchó más abierto a poder conversar y poder plantearlo en el Congreso, incluso elaborando, dijo, un proyecto de ley que reformara la Constitución para poder hacerlo de una manera más rápida. Bueno, vamos a despejar dudas y estamos con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esté aquí en el estudio de CNN. Gracias, subsecretario, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Se vio al gobierno, luego de la petición de un alcalde del Frente Amplio, más abierto a discutir? De hecho, el gobierno sale hablando al día siguiente, cosa que no había ocurrido antes. Yo creo que acá lo importante es ver qué es lo que estamos tramitando. La discusión principal que ha habido en las últimas horas respecto a infraestructura crítica. Infraestructura crítica está presentada hace tiempo, hay una habilitación constitucional y ahora lo que estamos tramitando y lo que nos falta es la ley. Esto es parte del debate. La RUF también, las reglas de uso de la fuerza, también ha sido parte del debate. Abrirse a esta discusión en realidad no es tal, porque es una discusión que ya está abierta y que tenemos hace mucho tiempo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se pueden utilizar militares en temas de seguridad, sí o no? Y si la respuesta es sí, como ha sido en casos particulares, ¿cómo los utilizamos? Y ahí hay una premisa que para nosotros es fundamental, como gobierno. Las funciones policiales de seguridad y de orden público son de las policías. Las funciones de seguridad, de defensa de la patria, son de las fuerzas militares. En casos excepcionales, de forma responsable y bien regulados, las Fuerzas Armadas pueden apoyar a las policías en materia de orden público y de seguridad. ¿En qué casos? Por ejemplo, ¿en qué casos tenemos hoy día? Hoy día en el norte tenemos el caso de frontera, que ha dado buenos resultados. Las 3 regiones más al norte de nuestro país hay una evaluación positiva del trabajo. Creo que se han desplegado de forma impecable en el norte las Fuerzas Armadas. Hemos tenido eventos muy puntuales, ha tenido efectos. Porque ahí hay una coordinación extremadamente clara sobre cuáles son los límites de uno y de otro. Hay un trabajo que es complementario. El trabajo principal de migración es de la Policía de Investigaciones. Supletorio a eso está Carabineros. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora nosotros en el norte, en grandes extensiones de terreno? Poner a disposición medios que son militares para complementar ese trabajo. Está clara cada una de las funciones, pero son complementarias. Ya, ¿han tenido que intervenir las Fuerzas Armadas? Entiendo que sí. O sea, intervenimos todos los días, no, realizamos controles. Intervenir haciendo uso de las armas de las que dispone las Fuerzas Armadas. Sí, se ha intervenido hace algunas semanas una intervención a una persona que no quiso detenerse y de acuerdo a todo el protocolo de las reglas de uso de la fuerza que están vigentes hoy día en el norte, se hizo un protocolo, se disparó, se detuvo el bus, no hubo heridos, estaban los detenidos, pasaron al control de las policías y fue un procedimiento que se desarrolló sin ningún problema. Y ahí, ese es un ejemplo. Claro, y en ese caso hubo contacto con civiles, no solamente fue resguardar una frontera o un edificio. En el caso de lo que se está pidiendo ahora, los alcaldes piden que estén en lugares donde son zonas urbanas, por lo tanto la situación es mucho más difícil. Conversábamos hace un mes atrás con el ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, quien decía que un buen militar se distingue de un buen policía, que el buen militar dispara a matar y dispara hasta matar, y el buen policía dispara hasta conseguir el objetivo de reducir, de poder controlar, pero que hacer el cambio mental no es de un día para otro, decía. Un buen militar ejerce la misión que se le encomienda en el marco del Estado de Derecho. Y ahí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, ¿qué hace un buen militar en el norte? Hace un trabajo de protección de fronteras, muy bien evaluado. ¿Qué hace un militar en la macrozona sur? Hace un trabajo de coordinación junto de los carabineros con seguridad pública. ¿Qué hace un buen militar en las zonas afectadas por los incendios? Hace un trabajo de coordinación y despliegue en, por ejemplo, Viña del Mar, por ejemplo, en Marga Marga. ¿Hay experiencias de las Fuerzas Armadas en esta materia? Sí hay. Hay experiencias a nivel nacional con entrenamiento específico. Tan urbanas es difícil. A ver.
Ejemplos. Los ejemplos son internacionales en este caso. Las Fuerzas Armadas, sí, pero tienen experiencia desplegadas en misiones de paz en Haití, en Chipre, en Bosnia, desde hace tiempo que tienen experiencias prácticas en desarrollo de tareas de orden público. ¿Qué se necesita para eso? Primero, un entrenamiento que dura 2 o 3 semanas, se tiene que ajustar a la misión específica, no es lo mismo ir a Bosnia y Herzegovina que ir a Haití o ir a Chipre, y 2, se entienden también, y acá lo que es muy importante, como misiones extraordinarias. No son misiones regulares, sino que son misiones específicas que se le entrega a personas determinadas de las Fuerzas Armadas para cumplir con un rol en una situación particular. Ya, 3 semanas duraría el entrenamiento, por lo tanto sería algo... Depende de la misión. Claro, pero de todas las opciones que tenemos en el naipe, podría ser la más rápida. Pero nosotros tenemos entrenamientos permanentes para lo del norte, tenemos capacitaciones, para la macrozona sur también tenemos capacitaciones. Esto no es una novedad, es algo nuevo. No son funciones propias, pero sí pueden haber entrenamientos para cumplir con las misiones determinadas. No son funciones permanentes y eso es muy importante tener presente. Ahora, cuando el presidente se allana y dice que sí, que se está debatiendo el tema de la ley de infraestructura crítica, pero sí eso puede tener una tardanza. Están preparando una reforma constitucional para poder poner a disposición los militares por decreto. ¿A qué se refiere específicamente el presidente? A ver, el presidente lo que dice es que el foco del gobierno hoy día está en la tramitación de infraestructura crítica. Estuvimos ahí y está ahí la tramitación de la ley. Ese es el foco legislativo. Pero el gobierno siempre está abierto a conversaciones y desde que estamos tomando todas las medidas que hemos tomado ha sido en conversaciones amplias, dentro de nuestra coalición y dentro también de la oposición. Dentro de esas conversaciones hay que evaluar todas las opciones posibles. ¿Cuál es la que optó hoy día el gobierno? Tramitación legal de infraestructura crítica. ¿Cuál podría ser otra opción? La que el presidente señalaba a través de un decreto con fuerza de ley como el que se utiliza en el norte. ¿Cuál es la opción que tomamos nosotros hoy día? Infraestructura crítica como ley. Ahora, antes de la infraestructura crítica, ¿no es mayor garantía para los militares reglas de uso de la fuerza? Ahí también hay que hacer una distinción o una aclaración. Hoy día hay reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas cuando actúan en labores de orden público. Hay un decreto con fuerza de ley en el norte. Hay un decreto en el caso de los estados de excepción constitucional. Hay una ley especial, por ejemplo, en las votaciones y escrutinio, que es una atribución constitucional que también participa en las Fuerzas Armadas y que también regulan el orden público y en este caso las RUF. ¿Qué es lo que queremos hacer como proyecto? Unificar todo a un estándar general y decir, para hacer uso de la fuerza por parte del Estado, tener una única ley, no infralegal como es ahora, sino que de rango legal, una ley que regula por una parte a carabineros, por otra parte a los militares y hay normas conjuntas también para ambos. Ahora, los militares también han manifestado su reticencia a intervenir si no están estas reglas de uso de la fuerza lo suficientemente claras y las garantías para que después no se les persiga judicialmente como ocurrió en dictadura. La institución militar es jerarquizada, tienen que obedecer, pero es un mayor respaldo también para ellos. Y así, en colaboración del gobierno con Fuerzas Armadas, debieran sacarlo antes. Es que ahí hay un tema que creo que a esta altura es evidente para la opinión pública. Acá estamos todos de acuerdo en tener una ley que regule las reglas de uso de la fuerza. Está de acuerdo el oficialismo, el gobierno, está de acuerdo también la oposición. Lo que nos falta es ponernos de acuerdo en el Congreso. Hay una ley, hay un nuevo paquete de indicaciones que se presentó, que recoge un montón de inquietudes que habían desde diferentes partes. Yo creo que es un paquete muy sólido de indicaciones. Y en el mejor creo de que los la propuesta escenarios, es mejor de lo que hay ahora. Y en eso el es muy mejor de importante. los escenarios, ¿cuánto tardaría en tramitarse? La tramitación en el Congreso, es que la tramitación en el Congreso no depende de nosotros. De nosotros podemos ver la presencia, podemos ver urgencia. Depende de la urgencia, si le ponen urgencia. Claro, pero no sacamos nada si tenemos una comisión que es una comisión unida de Constitución y de Seguridad, que está prácticamente empatada hoy día. No sacamos nada con ir votando norma con norma y perder una consistencia orgánica que tiene que tener la ley, una ley tan específica como el de reglas de uso de la fuerza. Lo que estamos buscando ahora por todos los medios es tratar de conversar y llegar a acuerdo. Queremos llegar a acuerdo por la premura que esto significa, pero también queremos hacerlo con responsabilidad. Ahora, lo otro es también la dotación militar que tenemos. Legalmente se bajó hace algunos años atrás el número de militares en esta intención de modernizar las Fuerzas Armadas y nos quedamos con
son cerca de 4.000 militares, por lo tanto, los nuevos, si necesitáramos, tendrían un entrenamiento muy corto. ¿Tenemos tantos militares para todas las tareas que se les están pidiendo? A ver, los números son mayores y son por rama. Los números están pensados para responder... Estaba pensando en el ejército. Claro, en el ejército en particular, que yo creo que es el punto, es respecto al servicio militar obligatorio, que sigue siendo, pero que hoy día no se compele con una tal intensidad. Nosotros podríamos aumentar en esos cupos, y hoy día tenemos en torno a los 6, 7 mil, podrían ser algunos más, pero tenemos hoy día la capacidad para cumplir con las misiones que han sido encomendadas. Las misiones de la defensa hoy día se cumplen con las personas que tenemos. Donde hemos identificado que nos falta más gente, hemos tomado medidas concretas. En materia de conscripción, tenemos medidas que están avanzando para mejorar las condiciones de conscripción, para ver cómo podemos subir un poco más los aportes que entregamos, para hacer más atractiva esta carrera, o más que esta carrera, este servicio. Lo está trabajando el subsecretario Galo en Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en el litoral, en Directemar, en la Policía Marítima, nos faltaba hace mucho tiempo gente, necesitábamos más oficiales, más gente de mar. ¿Qué hicimos? Presentamos a fines de enero un nuevo proyecto de ley que crea 125 nuevas plazas para oficiales, que nos va a permitir ampliar hasta en 600 personas lo que estamos trabajando en Directemar. Son medidas concretas que nacen de un diagnóstico responsable. Bueno, también hay que definir qué es lo que se llama infraestructura crítica, y frente a eso también hay un debate. Por lo tanto, esa es otra ley que también requiere un tiempo de discusión. Aquí podemos llamar infraestructura crítica porque aquí hay alcaldes que están pidiendo para estaciones de metro, para la estación central y también para intervenir en operativos especiales donde se sepa que se va a enfrentar a grupos de crimen organizado que tienen una cantidad o un nivel de armas que no tiene la policía y que no podrían enfrentarla. Ahí tengo, creo, dos noticias que son a lo menos alentadoras, que son de contexto. La primera, este debate ya se ha dado en diferentes países del mundo. Es un debate intenso y ampliamente extendido. Lo segundo, es un debate muy complejo. ¿A qué se extiende? Hay una habilitación hoy día constitucional que habla de los sistemas en general y habla particularmente el foco en el resguardo de la población. Y pueden ser sistemas y infraestructura en un sentido bastante amplio. ¿Qué es lo que hace la ley? Lo baja a estructuras y servicios más específicos. Por ejemplo, hoy día en Estados Unidos, hace una semana, un poco menos, el gobernador de Nueva York mandó a la Guardia Nacional al metro. Para nosotros son bastante, no es lo mismo, pero es símil con militares. En España, en Francia, por otras hipótesis, esto está hace mucho tiempo. Hoy día uno se iba a la Torre Eiffel, puede ver una patrulla de militares y probablemente se lo encontró antes en el aeropuerto. Entonces, esos son ejemplos pero ahí hay específicos. Terrorismo, aquí es crimen organizado. Pero en Estados Unidos también es por crimen organizado. Y la discusión que hoy día hay en Suecia también es por crimen organizado. Hipótesis en España también, en alguna de las provincias, es por crimen organizado. Lo que está haciendo hoy día, por ejemplo, Macri, la discusión que tiene en Rosario, también es por crimen organizado. Bueno, y ahí vemos lo que le está ocurriendo. O sea, vemos porque también tiene una legislación que, de nuevo, están teniendo este problema porque ¿cuál es el límite? Y volvemos al origen del postulado. Las funciones policiales, que es donde tenemos que reforzar, donde tenemos que mejorar, son funciones de policías. Ya, pero por ejemplo, una intervención en una población para incautar armas o para desarticular una banda de crimen organizado que la policía tiene el antecedente que están ahí y que tienen estas armas que no tiene la policía. Ahí pudiera prestar, así como presta los drones en el norte, prestar algún tipo ya sea de material o de personal para entrar a un operativo. Nosotros mantenemos lo que el gobierno ya ha dicho. El presidente ha evaluado de forma responsable todas las herramientas que le entrega el Estado de Derecho. Estamos evaluando incluso crear nuevas herramientas. Pero hay conclusiones bien decidoras. El presidente llamó al COSENA y ahí discutimos. Y la mayoría de todos los integrantes que estaban ahí, a mí me tocó participar como invitado, también lo establece la ley, señaló que no es la mejor fórmula de ir en contra del crimen organizado tener militares en zonas urbanas
personas en un concepto amplio. ¿Se puede utilizar en temas específicos? Creemos que sí, y por eso estamos empujando la ley de infraestructura crítica. Creemos que es bueno que entren militares a una población o a lugares densamente poblados. Hoy día no creemos que es una buena opción. Y eso es una de las conclusiones que está pública en el COSENA, y es una conclusión que yo creo que es transversal. El uso de militares en labores de orden público tiene que ser responsable, tiene que ser excepcional. Pero veo que el gobierno está más abierto que en ocasiones anteriores a que la intervención sea posible. Pero es que el gobierno fijó su posición en el momento que presentó la reforma constitucional de infraestructura crítica. Ya fue aprobada. El gobierno fijó su posición cuando presentó el proyecto de ley. Está en tramitación. Entonces, pero las urgencias. Volvemos a la urgencia. Y volvemos al tema de los acuerdos. Lamentablemente, no se puede legislar a tonta y a loca y ir para adelante. Lo que tenemos que hacer es ver alguna fórmula para encontrar acuerdos. Y hemos hecho llamado, y lo seguimos haciendo, a toda la fuerza del espectro político. La primera prioridad de los chilenos es la seguridad. Demos respuesta con las herramientas que creemos que son necesarias. Bueno, ahora nos tenemos que poner alcaldes, de acuerdo en esos detalles. Hay alcaldes de todos los sectores políticos que están pidiendo esto, y hay alcaldes también de todos los sectores políticos que están en contra de esto. Por lo tanto, pudiera darse en términos de entendimiento con los que están de acuerdo, que también son bastante, entiendo, mayoría y transversal, que esa fuerza políticamente se traduzca en una aprobación? El gobierno ha estado abierto a conversar con todo el mundo y pero cuando tomado está a nivel de decisión. alcaldes ya es porque está a nivel de ciudadanía. Claro, pero los que legislan son los parlamentarios. Entonces hemos tenido reuniones y conversaciones con los alcaldes, especialmente en interior. A través de ahí se está llevando el proyecto, pero no hemos llegado a un acuerdo generalizado que nos permita aprobar esa ley y hacerla avanzar. Ya hay una base, que es la habilitación constitucional, que es muy importante, pero todavía falta para poder lograr una promulgación y ahí evaluar si esa herramienta es la que vamos a utilizar y específicamente dónde la vamos a utilizar. Pero en esto quiero ser muy claro. La utilización de militares, desplegar militares en apoyo a las funciones de seguridad va a ser una decisión responsable, como ha sido hasta ahora, analizando cuáles son las mejores opciones, los pros y los contras, y eso va a mantenerse ese criterio. Idealmente que reemplacen a carabineros que están hoy cumpliendo esas funciones de resguardar cierto tipo de infraestructura. Lo que hemos visto es que funcionan mejor las labores complementarias. Carabinero en el core, en la esencia de su relación, que es en conjunto con la ciudadanía, que es conversando, interactuando, es donde tienen la experiencia más específica. Si nosotros logramos dar apoyo logístico y ayudar, por ejemplo, en un despliegue en el norte, eso es lo que vamos a hacer. En el sur nosotros estamos muy coordinados, no es que esté el carabinero y policía haciendo exactamente la misma labor. Nosotros hacemos labores de checkpoint, de acompañamiento, pero también hay un trabajo diferenciado en qué labor cumple cada uno, por ejemplo, en un operativo. Hay labores que son distintas. Y creo que esa especialización es importante mantenerla. ¿Por qué? Porque ahí vamos a identificar qué es lo que le falta a las policías para poder retirar el momento que corresponda a las Fuerzas Armadas. Esto no le va a caer bien a toda la coalición, claramente. El Frente Amplio ya ha manifestado su resquemor. Gobernar implica necesariamente no caerle bien a todo el mundo en todo momento, pero sí tenemos la tranquilidad de que el presidente nos ha instruido a trabajar de forma responsable y es lo que hemos hecho durante 2 años. Hablando de responsabilidad y de las FIDAE, fue pensada la posibilidad de que Israel deje de suministrar los elementos que nos hacen mantener nuestras armas a un nivel, digamos, operativo, o se está poniendo en riesgo la seguridad nacional debido a la dependencia que tenga o no Chile respecto a Israel en esa materia? Nosotros los conflictos internacionales todos los estudiamos y monitoreamos de forma permanente. Así ha sido con Rusia-Ucrania y así fue desde el primer minuto con Israel-Palestina. Y además de las medidas internacionales, que por cierto las lleva la Cancillería, nosotros hemos visto la evolución del conflicto. Y lo hemos visto porque tenemos una intensa relación con Israel a nivel de proveedores y de servicios. Tenemos contratos vigentes, tenemos contratos que ya se terminaron y tenemos eventuales contratos que también se podrían abrir. Tenemos una relación intensa.
Y eso lo estamos mirando permanentemente. ¿Cuál fue la situación que se detonó acá? Fue que, de acuerdo a las circunstancias específicas, en este momento se consideró que no era mejor que participaran empresas israelíes en una feria específica, que es la FIDAE. ¿Cambia los contratos? No, no cambia los contratos. ¿Cambia la relación general que tenemos en el día a día? No, hasta ahora no ha cambiado absolutamente nada. Bueno, conversando con el embajador, incluso acá, le preguntaba si efectivamente esto a nivel de privados va a tener una consecuencia. Bueno, en general, él evitó hablar de consecuencias, no dijo que esta decisión pudiera tener alguna respuesta por parte del gobierno de Israel. Y luego, consultado respecto a los privados israelíes que tenían contratos con Chile, él dijo que eso se mantenía, aún la semana pasada cuando estaba tan álgido el debate. Por lo tanto, sacar esa conclusión de que estábamos poniendo en riesgo la seguridad nacional fue exagerado. Yo creo que la seguridad nacional hay que tomársela con la mayor seriedad. Nosotros hacemos evaluaciones permanentes todos los días, es parte de nuestra labor. Pero como dijo el embajador, como se refirió ayer la ministra de Defensa, como se refirió el canciller ayer también, esta es una situación puntual respecto a un evento puntual. Más adelante volveremos a evaluar. Y respecto a lo que es permanente o que es de tracto sucesivo, como los contratos, como los servicios que tenemos contratados, hasta ahora se han seguido desarrollando. Va a haber una feria de la Armada, una reunión de la Armada después de la FIDAE. Esa también pudieran digamos, presentar el mismo argumento para cancelar una invitación a Israel, o eso... El momento que hay que hablar es el de ahora. Nosotros evaluamos, como ya dije, las circunstancias permanentemente. En el gobierno del presidente Piñera se evaluó que en el caso de Rusia y Ucrania, en una situación particular, se tomara la misma medida. Son evaluaciones permanentes que vamos haciendo como Estado, y las relaciones entre Estados son dinámicas. De repente hay momentos más complicados, de repente hay momentos más positivos, pero es normal entre la relación de Estado. Y finalmente, subsecretario, quedó la idea de que Chile dependía de Israel para su defensa y en su armamento. ¿Eso es así? Chile tiene una ventaja respecto a otros países del mundo, que tiene bien diversificada la compra de armamento. Israel es un proveedor muy importante, sí lo es, pero también la Unión Europea y varios de sus países, también lo es Estados Unidos y varios países aliados. Chile tiene muchos países aliados en que cultiva diariamente una relación bilateral muy importante. También, por cierto, en la defensa. Mucha gente no sabe que nosotros en defensa tenemos incluso una división de relaciones internacionales, tenemos agregados de defensa, agregados militares en diferentes países amigos. Tenemos en Israel, por cierto, y esas conversaciones son diarias. No hay ninguna novedad al respecto. Por lo tanto, sigue ahí. Subsecretario, muchísimas gracias por estar con nosotros, despejando toda esta cantidad de dudas que había sobre distintos temas. Así que le queremos agradecer nuevamente que haya venido a los estudios de CNN para conversar con nosotros. Ricardo Montero, muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto poder estar acá conversando de estos temas.